En esta parte del programa tenemos el gusto de conversar con el doctor Gastón Gavín. Él es director general del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, conocido como CEMDOE, un modernísimo centro que está acá en la ciudad capital. Mucha gente no ha tenido la oportunidad todavía de verlo. Gastón, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, para mí es un placer estar con ustedes y compartir este momento. Digo lo del que es un modernísimo centro, muy nuevo. Yo sé que ustedes tienen quizás un año y un poco más, no tengo el dato específico, pero tienen la atención específicamente allí en la diabetes, y eso es un dolor de cabeza para los dominicanos, donde hay algunas cifras que hablan del 70% de la población dominicana con sobrepeso. Esto definitivamente vale la pena que le prestemos atención, y ustedes al parecer lo han entendido. Sí, exactamente. Yo creo que tanto la obesidad como la diabetes, ahora que el mundo conoce lo que es una pandemia, son dos pandemias muy conocidas y de mucho tiempo, ¿no? O sea, la diabetes ha matado mucha más gente que el propio COVID, y sin embargo la gente no se ha concientizado en lo que implica justamente el cuidado de su salud y lo que implica justamente mantener el peso ideal, y por ende las consecuencias que conlleva tener sobrepeso e incluso enfermedades crónicas como la diabetes. De ahí que nuestra fundadora, doña Mariela, plantea, para tratar esta dolencia, crear una institución que se dedique de manera especial en la diabetes y la obesidad, pero como sabemos, tanto la obesidad como la diabetes son enfermedades sistémicas. Hoy CEMDOE tiene más de casi 40 especialidades que complementan lo que es la diabetología o la endocrinología y el estudio de la obesidad. En ese sentido, el objetivo que pretendemos buscar es contribuir, agregar valor a la concientización del paciente que tiene estas dolencias, y al entendimiento que estas enfermedades crónicas generan un alto costo y un alto impacto en la sostenibilidad del sector salud. Y esto no es una particularidad de la República Dominicana, es una particularidad de todo el mundo. Si uno analiza la evolución de la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, la hipercolesterolemia, la verdad que en ese sentido el sector salud ha fracasado, porque la tendencia es que siguen aumentando. ¿Bien? Y es importante entender que un paciente diabético puede morirse a lo largo de 15 a 20 años de enfermedad, y eso es muy costoso para mantener desde el punto de vista de la gestión de un sistema de salud. En la entrevista previa estaban hablando de ese tipo de cuestiones. Por eso yo, bajo una mirada práctica, siempre trato de concientizar a uno mismo, ¿no? Creo que reparar estas dolencias que tenemos cotidianamente comienza desde concientizarse uno cómo cuidarse, para que la enfermedad empiece a bajar en cuanto a su prevalencia, y después, por supuesto, quienes tengan que acudir al médico vayan, ¿no? Esto, vamos a hablar algo del centro, servicio. Ustedes hablan de una atención en el paciente y hablan de digitalizar, la digitalización del sistema de salud. ¿De qué estamos hablando? Mire, si uno puede visualizar lo que es la evolución de la práctica médica a lo largo del tiempo, quizás nuestros médicos antepasados eran una práctica más personalista, el médico de familia, en donde todos los datos del paciente estaban dentro de la cabeza del profesional. La realidad es que existe cierta variabilidad en ese proceso de atención, donde un médico quizás decide abordar una enfermedad de cierta manera y otro tiene otra percepción al respecto. Esa variabilidad conlleva riesgos para el paciente. Entonces, la única forma de estandarizar un cuidado y por ende minimizar los riesgos es a través de un proceso que pueda ser medible y que uno pueda gestionar esas mediciones. No hay manera de gestionar un proceso análogo. Lamentablemente, la mayoría de nuestros sistemas de salud en Latinoamérica están con un grado muy bajito de digitalización. Por ende, CEMDOE en esta idea que tiene de tratar de transformar el sector de salud, nace digitalizado. ¿Qué es nacer digitalizado? Todo el registro electrónico de esos pacientes en esas visitas está dentro de justamente un sistema que se puede acceder no solamente dentro de CEMDOE, sino que pudiera ser portable y llevarse hasta otro profesional de otra institución. Todos los registros de los laboratorios, de las imágenes, está a disposición del médico cuando él las solicite, ya sea en su oficina o eventualmente pudiera ser derivado a otra institución y llevar ese segmento de su registro de historia clínica hacia otra institución. Eso es súper importante, porque si no, lo que ocurre habitualmente es que existen duplicidad de estudios, duplicidad de tratamientos, o a veces se omiten ciertas cuestiones, sobre todo cuando el paciente tiene que cambiar de su médico. Y por supuesto, en esas ausencias de datos pudiéramos nuevamente incurrir en ineficiencias y en daño para el propio paciente. Eso es la digitalización que propone CEMDOE, tratar de llevar el sistema de salud hacia un sistema que pueda ser más medible y por ende gestionable.
Usted en el documento que nos han enviado de su oficina dice que un estudio del Departamento de Investigación del Ministerio de Salud determinó que más del 70% de la población dominicana está en sobrepeso, mientras que la incidencia de la diabetes es de un 12%. Cuéntenos sobre ese estudio. El 70% de la población dominicana está gorda. Bueno, claro. Bueno, sobrepeso. Básicamente hay diferentes grados de sobrepeso, por supuesto. Una cosa es tener unas libras de más y otra cosa ya es tener obesidad ya como una enfermedad, ¿no? Cuando se habla de una obesidad mórbida, ¿no? que eso se mide con un índice que se llama índice de masa corporal. Un índice de masa corporal es básicamente el peso dividido la altura al cuadrado. Cuando sobrepasa el número 30, ese índice de masa corporal ya está establecido que tiene daño en la salud de esa persona. Cuando en ese estudio que nos comunican del Ministerio de Salud se habla del 70% de sobrepeso, no estamos diciendo que el 70% de los dominicanos tiene una enfermedad per se, sino que existe una tendencia a tener libras de más, que si eso no se controla, el día de mañana va a terminar teniendo su impacto en la salud. En la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, que es la diabetes más común de las poblaciones, tiene una relación directa con el sobrepeso. Eso es cómo funciona la fisiología de la diabetes. Básicamente, la obesidad genera que la insulina, que es la hormona que se encarga de regular el azúcar en la sangre, tenga dificultad de actuar. Entonces, con ese incremento de grasa corporal, se termina rompiendo el órgano que genera la insulina y por ende generando los cuadros de diabetes. Entonces, para poder tratar la diabetes no hay simplemente que tratar a los pacientes que ya tienen diabetes, sino que hay que tratar de evitar que los nuevos pacientes que tienen sobrepeso lleguen a esa etapa y por ende que sea un tsunami de ese tipo de pacientes que sea incontenible. De ahí es la importancia de ese dato. No es para preocuparse que todo el mundo está enfermo, sino para decir deberíamos tener concientización de dónde estamos hoy. Gastón, cuando hablas de digitalización del sistema de salud, ¿esta es una estrategia que ustedes tienen reservada para su centro o buscan que todo el sistema de salud de la República Dominicana esté integrado? Hay una pregunta que se me ocurre y es que, bueno, en manejo de datos hay un tema de privacidad, hay un tema de que los gobiernos normalmente son los que guardan ese secreto de las personas porque, bueno, puede ser vulnerable ante distintos tipos de acción. ¿De qué se trata y cómo ustedes lo están perfilando? Bueno, es súper importante la pregunta porque la realidad es que SEMDOE forma parte de lo que nosotros llamamos un ecosistema de salud. Hoy yo estoy liderando un conjunto que son 6 instituciones que tienen se tiene una correlación entre sí, pero no están directamente abocadas a la misma tarea. SEMDOE es un centro médico, otra de las instituciones que tenemos es una empresa que genera desarrollo de software y digitalización, y por ende lo que sería el ecosistema, que se llama Integra, tiene un objetivo común que es transformar el sistema de salud. Parte de esa transformación del sistema de salud se tiene que basar en 3 grandes cimientos. Uno de los cimientos es digitalización, el otro cimiento es la educación y el otro cimiento es el cambio en el modelo de pago, que creo que estuvieron hablando anteriormente. Hoy, en cómo estamos, si uno tiene que hacer una visión muy rápida de dónde están las 3 situaciones, es un sistema muy poco digitalizado a nivel mundial, no solamente en Dominicana. La educación está siendo compleja, primero porque no se están adaptando y adecuando la formación de nuevos profesionales de la salud a las nuevas tecnologías y por ende estamos generando profesionales obsoletos y tardamos mucho en generarlos. Y tercero, el modelo de pago. Hoy el modelo de los sistemas de salud más común es el modelo fee for service. Fee for service es pagar por un servicio prestado, independientemente si le agrega valor o no al paciente que lo necesite. Bueno, ya hay varios países que están migrando a un modelo que se llama pago por valor. En ese pago por valor, uno tiene que demostrar que cualquier prestación que se le da a ese paciente sea pertinente y le genere el impacto positivo que se busca. Para poder medir todo eso, justamente uno necesita datos y necesita información. Respecto a la pregunta de cuál es nuestra estrategia es tratar de ayudar a digitalizar todo el sector salud. La segunda pregunta que va correlacionada a esa es ¿quién es dueño de los datos? La realidad es que el dueño del dato es el paciente. O sea, son mis datos. Sí. En ese sentido, cualquier sistema que proponga digitalizar una institución de salud tiene que entender que es un resguardo de una información súper privada de un paciente, que la disposición y utilización de esos datos los tiene ese paciente. Mismo el propio centro de salud no tiene libre disponibilidad para poder hacer con esos datos lo que quiera. Hay una información que nuestra área de tecnología nos pasa, que el sector salud es uno de los sectores que más intentan hackear.
aunque Sí. no lo crean. O sea, es un sector bastante invadido por la información y por todos esos datos, lo que puede llegar a generar a la hora de tomar ciertas acciones digamos, no tan correctas. Entonces, nosotros hemos venido hablando con otras instituciones de salud, hemos hablado con instituciones públicas, con el mismo gobierno, tratando de aportar a una mesa de diálogo para poder lograr esa digitalización, para que suceda. Incluso estemos hablando de un repositorio nacional único, en donde el gobierno, por supuesto, es el principal cuidador de toda esa información, pero quienes transaccionen en ese repositorio único no tengan la disponibilidad de conocer de quién viene esa información. A mí no me interesa saber de esos 70% de dominicanos con sobrepeso qué nombre y apellido tienen. A mí me interesa la tendencia para poder cambiarla. Si ya quiero buscar otro tipo de información, estaría buscando otro objetivo. Sí, se nos acabó el tiempo. Los famosos 30 segundos de televisión, el coronavirus y la diabetes. Los últimos datos decían que más del 60% diabetes o hipertensión. ¿Ustedes sacan alguna experiencia de eso? Bueno, mire, yo le voy a dar un dato subjetivo de mi vivencia médica con el coronavirus, la obesidad y la diabetes en el Hospital Austral, que es de donde yo vengo. La realidad es que nosotros hemos visto una correlación directa sobre la gravedad de la presentación de la enfermedad, por supuesto en pacientes con obesidad mórbida, o sea, con obesos, digamos, con bastante sobrepeso, y también con diabetes, en casos, por ejemplo, esto fue bastante conocido, el jefe de la terapia intensiva del Hospital Austral es un señor que tiene sobrepeso, y la familia también tenía a su hijo con una masa corporal aumentada para su edad, y la familia terminó teniendo un caso de COVID grave, cuando no es habitual que un chico de 21 años tenga ese tipo de relación. Así que si me pregunta a mí, los datos que validan que la diabetes y la obesidad mórbida tiene una evolución más tórpida de la enfermedad, yo puedo dar en mi experiencia la razón. Bien, pues muchísimas gracias a Gastón Gavín, doctor, por habernos acompañado, director del CENDOE o CEO del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un placer, gracias a ustedes.